Imagina a alguien que ha seguido todas las reglas del juego. Estudió lo que debía estudiar. Consiguió un buen trabajo. Formó una familia. Tiene una casa, un coche, un calendario lleno de compromisos. Desde fuera, su vida parece perfecta. Pero en lo más profundo de su alma, algo no encaja. No lo puede explicar. Es como si estuviera viviendo en piloto automático. Como si todos los días repitiera el mismo papel, con una sonrisa que no le pertenece, en una historia que no escribió. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido alguna vez que estás viviendo una vida que no es realmente tuya? Como si estuvieras cumpliendo con lo esperado, pero no con lo que te hace vibrar por dentro. Como si, detrás de todo lo que lograste, hubiera una voz muy baja que susurra, este no eres tú. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma humana, lo expresó con una frase sencilla pero devastadora, la vida realmente comienza cuando te encuentras a ti mismo. No cuando te gradúas. No cuando te casas. No cuando tienes éxito. No cuando cumples con los estándares que otros te impusieron. La verdadera vida, la que se siente auténtica, plena, viva de verdad, empieza en el momento en que te reconoces sin disfraces. Cuando dejas de actuar para los demás y comienzas a escuchar lo que hay en tu interior. Y para llegar ahí, muchas veces, es necesario perderse primero. Este video no es un manual de autoayuda ni un cuento motivacional vacío. Es una invitación honesta a mirar dentro de ti, a explorar esas partes que tal vez llevas años ignorando. A entender por qué, aun cuando parece que todo va bien, hay una parte de ti que clama por ser escuchada. Porque tal vez, lo que te falta no está afuera. Tal vez, solo te falta encontrarte. Y ese encuentro, puede cambiarlo todo. Decimos tienes que encontrarte, como si fuera algo que se hace en un fin de semana de retiro espiritual. Pero, ¿qué significa realmente encontrarse a uno mismo? ¿Y por qué Jung afirma que es ahí donde la vida comienza? Para entenderlo, primero hay que comprender que dentro de ti no hay una sola voz, hay muchas. Está la voz de lo que tus padres esperaban de ti. La de la cultura en la que creciste. La de tu religión, tus maestros, tus amigos, tu país. Está la voz de lo que crees que deberías ser. De lo que temes ser. De lo que finges ser. Y entre todas esas voces, a veces, se pierde la más importante, la tuya. Carl Jung dedicó su vida a entender el alma humana. Y en su visión, cada persona está dividida entre dos dimensiones esenciales, el yo, o ego, y el sí mismo. El ego es esa parte de nosotros que se identifica con lo que hacemos, lo que mostramos, lo que creemos ser. El ego es la superficie. Pero el sí mismo es el núcleo. Es lo que eres más allá de los títulos, las poses, los miedos y las máscaras. Es tu verdad interior, tu esencia. Y aquí entra un concepto central en la psicología junguiana, la persona. Jung llamó así a la máscara que todos llevamos puesta frente al mundo. La persona es útil, es la que nos permite funcionar socialmente, pero cuando vivimos exclusivamente a través de ella, nos alejamos de lo que realmente somos. En nuestra cultura, esto es profundamente común. Desde pequeños, se nos enseña a portarnos bien, a encajar, a hacer lo que se espera. Crecemos aprendiendo a complacer, a no incomodar, a reprimir partes de nosotros que podrían ser juzgadas. Poco a poco, vamos construyendo un personaje que es socialmente aceptable, pero internamente vacío. Y ahí está el problema. Porque ese personaje no fue creado desde tu autenticidad, sino desde el miedo a no pertenecer. Y cuando vivimos demasiados años identificados con ese personaje, llega un momento en que no sabemos quiénes somos más allá de él. Es entonces cuando surge ese vacío. Esa sensación de desconexión. Como si estuviéramos actuando en nuestra propia vida. Encontrarse a uno mismo, entonces, no es convertirse en algo nuevo, ni mejorarse para agradar más. Es, al contrario, despojarse de todo lo que no somos. Es un proceso de quitar capas, de desmontar ficciones, de mirarnos sin filtros. Y eso requiere valentía. Porque muchas veces, lo que encontramos debajo de la máscara no es agradable. A veces es un niño herido. O una rabia reprimida. O un deseo que nunca se atrevió a hablar. Encontrarse a uno mismo es mirar todo eso, y no salir corriendo. Es aceptar cada parte de ti,
la luz y la sombra, como partes necesarias de tu integridad. Cuando Jung dice que la vida comienza cuando te encuentras, no está hablando de un momento de iluminación mística. Habla del punto en que dejas de vivir una vida prestada y comienzas a vivir la tuya. Y ese viaje, aunque solitario, transforma. Porque nadie puede vivir tu verdad por ti. Y una vez que comienzas a descubrirla, ya no hay vuelta atrás. El momento en que algo dentro de ti empieza a resquebrajarse, rara vez es escandaloso. No siempre llega con un grito. A veces se presenta en silencio, en forma de desgano al despertar. En una tristeza que no sabes de dónde viene. En la sensación de estar ausente incluso cuando estás rodeado de gente. Todo parece estar en su sitio, pero tú no estás allí. No es depresión clínica, no es una tragedia específica. Es un vacío existencial. Un hueco sutil pero persistente que te acompaña en cada logro, en cada celebración, en cada rutina. Como si fueras un invitado en tu propia vida. Esto le ocurre a millones de personas, y sin embargo, pocos lo hablan. Porque desde fuera, sus vidas van bien. Y admitir que se sienten perdidos cuando todo va bien, les da vergüenza. Porque ¿cómo vas a quejarte si tienes trabajo, salud, familia, comida en la mesa? Pero no se trata de quejarse. Se trata de reconocer que el alma no se alimenta solo de logros ni de estabilidad. Se alimenta de verdad. De sentido. De conexión profunda contigo mismo. Carl Jung entendió esto como pocos. Él no veía estos momentos como debilidades, sino como puertas. Cuando aparece ese vacío, cuando todo parece bien pero algo falta, estás frente al inicio del despertar. Es la señal de que la persona, la máscara social, ya no basta. Que lo que antes te sostenía ya no te representa. Que algo dentro de ti clama por nacer, aunque aún no sepas qué es. Y ese clamor muchas veces llega en forma de crisis. Tal vez te das cuenta de que tu carrera no te llena, aunque al principio la amabas. Tal vez ya no reconoces a la persona con la que compartes la vida. Tal vez te preguntas, de pronto, ¿qué sentido tiene todo lo que haces cada día? En ese momento, hay quienes huyen. Se aferran más fuerte a la rutina, al ruido, a las distracciones. Pero hay otros, que escuchan. Porque Jung decía que el alma tiene su lenguaje, y que cuando no la escuchas, te lo repite más fuerte. Primero en forma de insatisfacción. Luego, quizás, como ansiedad. Después, como enfermedad, como caos, como ruptura. No para castigarte, sino para despertarte. En la tradición latinoamericana, llevamos generaciones enteras viviendo desde el deber, el sacrificio, la supervivencia. A veces, ni siquiera consideramos la posibilidad de preguntarnos quiénes somos realmente. Solo vamos cumpliendo. Pero cuando el alma empieza a incomodarse, cuando algo dentro de ti susurra esto no es todo, ahí empieza el verdadero viaje. Ese vacío no es tu enemigo. Es tu brújula. Es la grieta por donde entra la luz. La señal de que has vivido demasiado tiempo hacia afuera. Y que ha llegado el momento de mirar hacia adentro. Hay una parte de ti que has aprendido a esconder. No porque seas falso, no porque seas débil, sino porque el mundo te enseñó que mostrar ciertas emociones, deseos o pensamientos no era seguro. Desde niño, aprendiste a reprimir tu enojo, a esconder tu tristeza, a callar tus verdaderas opiniones para no ser rechazado, juzgado o castigado. Así nació tu sombra. Carl Jung fue uno de los primeros en darle nombre a esa región olvidada de la psique humana, la sombra. Y no se trata de algo malévolo o demoníaco. La sombra no es el lado oscuro en el sentido moral. Es, simplemente, todo aquello que decidiste enterrar porque no era aceptable mostrar. Pero que sigue vivo, y sigue influyendo en tu vida. Tu sombra puede contener tus miedos, tus heridas, tus deseos reprimidos, tu rabia no expresada, tu tristeza silenciada, tu vulnerabilidad negada, y también tu fuerza, tu creatividad, tu sexualidad, tu intuición. La sombra no es solo lo negativo, es lo no reconocido. Es aquello que no te permite ser. ¿Y sabes lo que ocurre cuando ignoras tu sombra por demasiado tiempo? Ella no desaparece. Solo se vuelve más fuerte y más inconsciente. Empiezas a proyectarla en otros. Juzgas duramente lo que tú mismo llevas dentro. Te molesta ver en alguien lo que no puedes aceptar en ti. Te saboteas sin saber por qué. Repites patrones dolorosos. Sientes emociones intensas sin comprender su origen. Y todo esto ocurre porque, aunque no lo veas, la sombra actúa desde el fondo de tu ser.
Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y esa frase es un golpe de realidad. Porque muchas de las cosas que creemos que nos pasan en la vida, en realidad brotan de ese rincón oculto que no nos atrevemos a mirar. Tal vez llevas años preguntándote por qué saboteas tus relaciones, por qué eliges personas que te hieren, por qué no puedes sostener el éxito o por qué siempre vuelves al mismo punto de insatisfacción. Tal vez es la sombra quien ha estado al volante. Pero no estás condenado. Porque aquí está la paradoja, tu sombra también es tu camino a la libertad. Cuando tienes el coraje de mirar dentro, de enfrentarte a tus partes ocultas sin juicio, algo empieza a cambiar. No es fácil. Es incómodo. A veces, duele. Pero es ahí donde comienza el proceso de integrarte por completo. Jung lo comparaba con descender a una cueva oscura. Y en muchas culturas ancestrales, ese descenso simboliza el renacimiento. Morir a lo falso para renacer a lo auténtico. En nuestra cultura latinoamericana, se nos ha enseñado a aguantar, a ser fuertes, a no mostrar debilidad. Pero, ¿y si la verdadera fuerza está en mirar lo que duele? ¿Y si lo que hemos llamado debilidad es, en realidad, la puerta hacia la sanación? Porque ahí, en esa sombra, están los fragmentos perdidos de tu ser. Lo que no te permitiste ser. Lo que no supiste nombrar. Y solo cuando te atreves a traerlo a la luz, puedes convertirte en alguien completo. La sombra no es tu enemigo. Es tu aliada. Es la parte de ti que clama por ser reconocida, integrada, abrazada. Y cuando lo haces, cuando la miras de frente sin miedo, entonces comienzas a recordarte. Y a partir de ahí, puede comenzar tu verdadera transformación. Llegamos al corazón del pensamiento de Carl Jung. Lo que él llamó el proceso de individuación no es otra cosa que el viaje de regreso a ti mismo. Un camino largo, profundo y a veces doloroso, pero liberador. Porque solo cuando te conviertes en quien realmente eres, no en quien esperas ser, ni en quien otros necesitan que seas, puedes empezar a vivir de verdad. ¿Pero qué es exactamente la individuación? Para Jung, la individuación es el proceso por el cual el ser humano se convierte en un individuo pleno, en una totalidad psíquica, integrando todas las partes de su ser, el yo, la sombra, el inconsciente, la persona, el ánima o animus y el sí mismo. Es decir, no se trata de alcanzar una versión idealizada de ti, sino de aceptarte por completo, abrazando tus luces y tus sombras, tus certezas y tus contradicciones. Imagínate un círculo dividido en muchas piezas. Algunas están visibles, otras escondidas. Algunas te gustan, otras no tanto. La individuación consiste en reunir todas esas piezas, aceptarlas, entender su lugar y su función, y con eso construir tu unidad interior. No se trata de eliminar partes, sino de reconciliarlas. Y aquí viene una verdad poderosa, ese proceso no es lineal ni perfecto. No tiene un final glorioso ni una medalla de llegada. Es un movimiento continuo, una danza entre lo consciente y lo inconsciente. A veces sientes que avanzas, otras que retrocedes. Pero en cada paso, algo en ti se vuelve más real. Jung veía la individuación como una necesidad espiritual, no como un lujo. Porque cuando ignoras tu proceso interior, puedes tener éxito externo, pero te sentirás vacío. Puedes tener relaciones, pero no conexión. Puedes estar rodeado, pero solo. Porque no se trata solo de vivir, se trata de vivirte. Y lo interesante es que este camino no se transita únicamente con la mente. Aquí no sirve solo leer libros o entender teorías. Aquí necesitas vivir, equivocarte, atravesar tus contradicciones, mirar tus traumas, abrirte a lo simbólico, a los sueños, al arte, a lo que no puedes explicar con lógica pero sí con alma. Por eso Jung no solo fue psicólogo. Fue un explorador del alma. Se sumergió en lo arquetípico, en lo mitológico, en lo espiritual. Porque entendía que el ser humano no se reduce a lo racional. Que dentro de nosotros habita un universo completo lleno de símbolos, imágenes y misterios que también necesitan ser escuchados. En nuestra cultura, a menudo se nos enseña que crecer es simplemente madurar, responsabilizarse, cumplir con el deber. Pero crecer en el sentido profundo, es convertirte en ti mismo. Y eso no es algo que se logra a los 30, 40 o 60. Es un proceso que dura toda la vida. El proceso de individuación, además, es profundamente liberador. Porque cuando empiezas a reconocer quién eres realmente, dejas de compararte. Dejas de competir. Dejas de necesitar validación externa.
Descubres que no necesitas encajar, porque tu valor no depende de ser igual a los demás, sino de ser genuinamente tú. Y esto se refleja en todo, en tu manera de amar, en tu forma de crear, en cómo te relacionas con el mundo. Porque una persona que ha comenzado a individuarse irradia algo distinto, una paz silenciosa, una presencia auténtica, una coherencia que no se puede fingir. Pero ojo, esto no significa volverse perfecto. Individuarse no es dejar de tener conflictos, dudas o miedos. Es poder habitarlos con conciencia, sin que te destruyan. Es poder decir, esto soy, con todo lo que soy. Y estoy bien así. En palabras de Jung, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien uno realmente es. Y ese privilegio está disponible para todos, pero pocos se atreven a tomarlo. Porque implica renunciar a las máscaras. Enfrentar las heridas. Asumir la responsabilidad de tu existencia. Y, sobre todo, confiar en que lo que eres, sin adornos, es suficiente. Ese es el inicio de la libertad verdadera. Hay momentos en la vida que parecen arrancarte la piel. Momentos en los que todo se cae, una pérdida, una traición, una enfermedad, una crisis existencial. Son esos episodios donde el mundo que habías construido, con esfuerzo, con sacrificio, con fe, se desmorona en cuestión de días, a veces de horas. Y aunque en el momento parece una tragedia, muchas veces es una oportunidad disfrazada. Carl Jung observó que las grandes transformaciones del alma no ocurren en tiempos de calma, sino en las sacudidas. Cuando todo lo que creías sólido se vuelve incierto. Cuando pierdes el control. Cuando te enfrentas al abismo. Jung no lo decía desde la teoría, él mismo vivió una crisis profunda en la mitad de su vida, tras romper con Freud. En ese colapso personal, perdió su identidad profesional, su seguridad emocional, sus certezas intelectuales, y sin embargo, fue en ese mismo derrumbe donde comenzó a encontrarse a sí mismo. Porque la ruptura, aunque duele, es el inicio de algo nuevo. Jung lo llamaba la noche oscura del alma, una expresión también usada por místicos como San Juan de la Cruz. Es ese periodo de sombra, de caos, donde te sientes perdido, vacío, sin dirección. Donde nada parece tener sentido. Pero es ahí, precisamente ahí, donde se gesta la metamorfosis. ¿Por qué? Porque cuando todo se rompe, ya no puedes sostener las máscaras. La persona, esa fachada que mostraste durante años, se cae. Y con ella, los roles, las justificaciones, los automatismos. Y en ese suelo arrasado, empiezas a escuchar algo que antes no podías oír, tu voz interior. No es casual que muchas personas despierten a su verdadera esencia tras una pérdida o una crisis. Porque la ruptura obliga a mirar hacia adentro. Te deja sin escapatorias. Te confronta con tus sombras, tus vacíos, tus preguntas más crudas. Y si tienes el valor de no huir, de quedarte ahí, aunque duela, algo empieza a revelarse. Puede que descubras que lo que considerabas amor, era dependencia. Que tu trabajo exitoso, era una prisión dorada. Que tu vida perfecta era solo un guión aprendido. Y aunque duele, también alivia. Porque por fin, puedes empezar a vivir tu verdad. En América Latina, muchas veces enfrentamos estas rupturas desde la sobrevivencia. Nos decimos así es la vida, hay que aguantar, Dios sabe por qué hace las cosas. Y sí, quizás hay sabiduría en eso, pero también hay resignación. ¿Qué pasaría si en lugar de solo resistir, usamos esas crisis como portales? Como puntos de inflexión para comenzar a vivir desde un lugar más auténtico. La pérdida de algo externo puede ser el nacimiento de algo interno. Y no es inmediato. No es mágico. No es bonito. A veces es sucio, caótico, confuso. Pero es real. Y lo real, transforma. Jung decía que el alma necesita dificultades, no solo para crecer, sino para despertar. Y cada uno de nosotros, tarde o temprano, será llevado por la vida a ese cruce. El momento en que tienes que elegir, o seguir fingiendo, o empezar a ser. Y aquí hay una verdad profunda. No todos despiertan. Algunos huyen. Se anestesian. Vuelven a las rutinas que los destruyen, pero que conocen. Pero otros, se quedan. Respiran. Escuchan. Se abren a la transformación. Y esos, aunque duela, inician una nueva vida. No una vida perfecta, ni brillante, ni espectacular. Sino una vida real, enraizada, coherente. Tuya. Y eso, aunque pocos lo digan.
Es el mayor acto de valentía que existe. No hay una alarma que suene. No hay fuegos artificiales ni anuncios. Cuando comienzas a encontrarte a ti mismo, no siempre lo notas de inmediato. Es sutil. Silencioso. Casi como si algo dentro de ti empezara a recordar una melodía olvidada. Y sin embargo, hay señales. Pequeñas pistas que indican que tu alma está volviendo a casa. Carl Jung decía que el proceso de individuación no es una conquista externa, sino un despertar interno. Y ese despertar se manifiesta en cosas cotidianas, en la forma en que empiezas a habitar tu vida de una manera distinta. Aquí van algunas de esas señales. Quizá te reconozcas en ellas. 1. Ya no soportas lo que antes tolerabas. Situaciones, personas o ambientes que antes aceptabas sin cuestionar, comienzan a incomodarte profundamente. No es arrogancia. No es intolerancia. Es que tu alma ya no quiere fingir más. Ya no puedes forzarte a encajar donde no perteneces. Ya no puedes seguir actuando papeles que te ahogan. Porque el precio de ignorarte se ha vuelto demasiado alto. 2. Empiezas a valorar la soledad. Ya no te asusta estar contigo. De hecho, lo necesitas. Comienzas a descubrir que la soledad no es vacío, sino espacio. Espacio para escucharte, para sentir, para reconstruirte. Los ruidos externos pierden poder. Y poco a poco, la conexión contigo se vuelve más importante que la validación de los demás. 3. Tus emociones se vuelven más honestas. Sientes más. Pero también entiendes más lo que sientes. Ya no te da miedo la tristeza ni la rabia. Aprendes a verlas como mensajes, no como enemigos. Te permites llorar, decir no, cambiar de opinión. Tu mundo emocional deja de ser un campo de batalla para volverse un terreno sagrado. 4. Te vuelves más selectivo con lo que consumes y con quien te rodeas. Empiezas a cuidar lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas. Porque comprendes que todo lo que entra en ti moldea tu mundo interior. También te vuelves más cuidadoso con las relaciones. No por elitismo, sino porque entiendes que tu energía es limitada y valiosa. Y solo deseas compartirla con quienes también están en un camino de verdad. 5. Te haces preguntas incómodas y las abrazas. ¿Qué quiero realmente? ¿Estoy viviendo mi verdad o la de otros? ¿Qué partes de mí aún no he abrazado? ¿A quién le estoy entregando el poder sobre mi vida? Estas preguntas ya no te asustan. Te llaman. Porque sabes que, aunque no tengan respuestas inmediatas, abrirlas es parte del camino. Dejas de buscar certezas externas y te abres a la complejidad de tu mundo interno. 6. Empiezas a recordar quién eras antes del miedo. Hay momentos en los que te descubres conectado con tu niño interior. Con esa parte de ti que soñaba sin límites, que sentía sin filtros, que creía sin cinismo. No porque quieras volver atrás, sino porque comprendes que tu esencia nunca se perdió, solo fue silenciada. Y ahora quiere volver a hablar. 7. Sientes una nueva coherencia, incluso cuando todo es incierto. No todo está resuelto. Sigues teniendo dudas, heridas, contradicciones. Pero hay algo distinto, una coherencia interna. Ya no necesitas aparentar. No necesitas convencer. Estás donde estás. Y eso, aunque parezca poco, es inmenso. Porque por primera vez, no estás dividido. Estas señales no llegan todas a la vez. No siguen un orden fijo. Algunas aparecen y luego se van. Otras se vuelven parte de ti para siempre. Pero todas indican lo mismo, estás comenzando a vivir desde dentro. Estás regresando a tu centro. Estás volviendo a ti. Y aquí hay algo fundamental. Este proceso es tuyo. No se parece al de nadie más. No hay un modelo. No hay una forma correcta de encontrarte. Solo hay presencia, coraje y verdad. Y cuando comienzas a caminar ese sendero, aunque el mundo siga igual, tú ya no eres el mismo. Ya no puedes desver lo que viste. Ya no puedes desoír lo que escuchaste. Y eso, aunque duela a veces, es libertad. Encontrarse a uno mismo suena como un destino luminoso, una cima espiritual. Pero no es un viaje fácil ni siempre grato. Porque para ser quien realmente eres, primero tienes que dejar de ser quien aprendiste a ser para sobrevivir. Y esa renuncia, duele. Carl Jung lo sabía. Él no idealizó la transformación. La entendió como un acto radical, a veces desgarrador. Porque cada paso hacia tu verdad implica un desprendimiento.
Un duelo. Un adiós. Y aquí viene una de las verdades más difíciles de aceptar. No puedes encontrarte sin perder algo. Lo falso no puede acompañarte a lo auténtico. ¿A qué cosas hay que renunciar? 1. A las máscaras. Durante años, quizá décadas, llevaste puestas máscaras. La del fuerte. La del exitoso. La del complaciente. La del buen hijo, el buen esposo, la mujer perfecta, el rebelde, el espiritual. Aprendiste a mostrar solo lo aceptable, lo admirado, lo premiado. Pero en algún punto, te perdiste detrás de esos disfraces. Encontrarte implica quitarte esas máscaras. Y al principio, da miedo. Porque te preguntas, ¿quién soy sin esto? Pero cuando empiezas a soltar, cuando te das el permiso de no tener que gustarle a todos, de no cumplir con las expectativas de nadie más, respiras diferente. Ya no actúas. Ahora vives. 2. A los vínculos que ya no sostienen tu verdad. Este es uno de los precios más altos. A medida que te vas encontrando, hay personas que ya no caben en tu nueva piel. No porque sean malas, sino porque tu crecimiento incomoda a quien prefiere el estancamiento. Porque tu autenticidad confronta las mentiras que otros no están listos para soltar. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque soltar vínculos duele. Nos duele pensar que, al ser nosotros mismos, podemos perder afectos, familia, tribus. Pero también es cierto que los vínculos que se rompen por tu verdad nunca fueron amor, solo acuerdos disfrazados. Y cuando renuncias a esas relaciones que te pedían que no fueras tú, abres espacio para encuentros verdaderos. Para personas con las que no necesitas actuar, ni medir tus palabras, ni editar tu alma. 3. A la falsa seguridad. Otro costo, la comodidad de lo conocido. El personaje que habías creado tenía una rutina, un entorno, una narrativa. Aunque te oprimía, al menos sabías cómo moverte dentro de ella. Pero cuando empiezas a despertar, todo se vuelve incierto. Ya no sabes con exactitud quién eres, a dónde vas, qué quieres. Esa confusión no es un error. Es parte del proceso. Jung lo explicaba claramente, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Porque para habitar tu verdad, tienes que soltar el control. Tienes que permitirte no saber. Tienes que tolerar el vértigo de ser. Pero en ese vacío también hay algo nuevo, posibilidad. Lo incierto ya no es amenaza, es territorio fértil. Ahora puedes crear desde cero. Desde ti. 4. A la ilusión del éxito externo. Vivimos en una cultura obsesionada con la imagen, el logro, la validación. Y muchos terminamos persiguiendo sueños que no eran nuestros, ideales impuestos, metas vacías. Yo lo veía todo el tiempo en sus pacientes, personas exitosas por fuera, rotas por dentro. Encontrarte a ti mismo muchas veces implica dejar de perseguir lo que los demás valoran, para ir tras lo que tu alma necesita. Puede que eso implique ganar menos, ser menos importante, tener menos seguidores. Pero el precio vale la pena, porque empiezas a habitar una vida que se siente tuya. Y eso, aunque no sea visible para el mundo, es abundancia real. Después de la ruptura. Después de la renuncia. Después del caos, algo comienza a emerger. Al principio es frágil, tímido, como una semilla que brota entre los escombros. Pero está vivo. Y lo sabes. Porque por primera vez en mucho tiempo, quizá en toda tu vida, empiezas a sentir que estás viviendo desde un lugar verdadero. Carl Jung no hablaba de felicidad superficial ni de metas vacías. Hablaba de algo mucho más profundo, una vida auténtica, una existencia alineada con el alma. No perfecta. No sin dolor. Sino profundamente coherente. Donde lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces, caminan en la misma dirección. Pero, ¿cómo se ve esa vida? ¿Cómo se siente? ¿Cómo sabes que estás ahí? 1. La paz se vuelve más importante que la aprobación. Ya no vives para ser aplaudido, aceptado o comprendido. No porque no te importe el amor de los demás, sino porque ya no estás dispuesto a traicionarte para obtenerlo. La paz interior, la serenidad silenciosa de saber que estás siendo fiel a ti mismo, vale más que cualquier like, título o aplauso. Y curiosamente, cuando dejas de perseguir validación, comienzas a atraer relaciones más sinceras. Personas que te quieren por quien eres, no por el personaje que solías interpretar. 2. La contradicción ya no te da miedo. Comprendes que no eres un concepto fijo, sino un proceso en evolución.
Que puedes cambiar de opinión, transformar tus creencias, explorar nuevas facetas sin sentirte culpable. Vivir desde el alma es honrar tu complejidad, no reducirla. Ya no necesitas encajar en una etiqueta. Puedes ser fuerte y vulnerable. Espiritual y terrenal. Oscuro y luminoso. Te haces amigo de tus paradojas. Y eso, en una cultura que exige definiciones claras, es un acto revolucionario. 3. El propósito deja de ser un destino y se vuelve una forma de estar. Antes creías que el propósito era una meta, una gran misión, algo externo. Ahora entiendes que el propósito es vivir con presencia, con sentido, con intención. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces. Puedes encontrar propósito en lo pequeño, en una conversación sincera, en una decisión valiente, en una elección coherente. Tu vida ya no gira en torno a acumular logros, sino en habitar cada momento con conciencia. 4. Hay una nueva relación con el tiempo. Ya no corres. Ya no estás en una carrera constante. Empiezas a respetar tus ritmos, tus pausas, tus procesos. No te comparas con la velocidad de otros. Sabes que todo lo verdadero lleva tiempo. Que florecer no se forza. Que el alma tiene su propio calendario. Y en esa calma, en esa espera, descubres un nuevo tipo de productividad, una que no se mide en resultados, sino en profundidad. 5. El dolor ya no te destruye, te transforma. Ya no temes sentir. No huyes del sufrimiento. Porque has aprendido que cada emoción trae un mensaje. Que cada caída puede ser un portal. Que cada herida, si se escucha con amor, puede abrir una nueva parte de ti. Esto no significa que ya no duela. Significa que ya no te rompes como antes. Has cultivado una raíz interna. Una confianza profunda. Un hogar dentro de ti. 6. Comienzas a influir sin buscarlo. Cuando vives desde el alma, tu sola presencia inspira. No porque seas perfecto, sino porque eres real. Y en un mundo lleno de apariencias, la autenticidad es medicina. Personas se acercan. Te cuentan que les das esperanza, que algo en ti los impulsa a atreverse también. Y tú no hiciste nada más que ser tú. Ese es el poder silencioso de una vida auténtica, transforma sin imponer. Volver a ti mismo es un acto de rebelión silenciosa en un mundo que constantemente intenta definirnos, moldearnos y muchas veces, robarnos la esencia. Carl Jung, con su mirada profunda, nos dejó una guía sin instrucciones claras, pero con una invitación poderosa: la vida auténtica comienza cuando te encuentras a ti mismo. No es un proceso lineal ni cómodo. No es un destino para pocos. Es un camino abierto a todos, lleno de sombras y luces, desafíos y descubrimientos, pérdidas y renacimientos. La individuación, ese viaje hacia la totalidad, no es solo para eruditos o místicos, sino para cualquier persona dispuesta a mirarse con valentía, a confrontar sus miedos. A soltar lo que no le sirve y abrazar lo que es verdadero. Cuando vuelves a ti, el ruido del mundo pierde su poder. Las opiniones ajenas ya no dictan tu identidad. Dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. Y en ese acto, por simple que parezca, renaces. Y renacer no significa perfección, ni ausencia de dolor, ni un camino sin incertidumbres. Renacer es estar presente con todo lo que eres, con tus luces y tus sombras, y aún así elegir caminar hacia adelante. Con paciencia. Con amor. Con autenticidad. La vida comienza de verdad cuando te encuentras a ti mismo, porque ahí, y solo ahí, puedes dejar de sobrevivir y empezar a vivir. A vivir con intención, con sentido, con profundidad. A vivir una vida que no te pida disculpas por ser única, imperfecta y real. Quizás ese sea el mayor legado de Jung. No la teoría, no el análisis, sino la invitación a despertar. A salir de la anestesia de las máscaras y las ilusiones, para tomar el riesgo de ser auténticos, completos y humanos. Porque la vida, en su esencia más pura, no es algo que se encuentra afuera. Es algo que se descubre dentro. Y cuando te encuentras a ti mismo, realmente, la vida apenas comienza. Este es el llamado silencioso que Jung nos deja. No esperes que otros te definan. No te conformes con menos de lo que eres. No huyas del dolor ni de la sombra. Camina hacia adentro. Despierta. Vive. Porque ahí, en ese encuentro, está la libertad más profunda. Y la vida, por fin, comienza.
Antes de despedirnos, quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta el final de este viaje tan profundo y significativo. No es sencillo detenernos a mirar dentro, a cuestionar, a explorar quiénes somos realmente, y tu presencia aquí demuestra que ese despertar ya está en marcha. Gracias por abrir tu mente y tu alma para recorrer juntos este camino que Carl Jung nos invita a transitar, el camino hacia nosotros mismos. Espero que estas palabras hayan resonado en ti, que te hayan tocado y quizás encendido una chispa de introspección y valentía. Recuerda que encontrarte a ti mismo es el regalo más valioso que puedes darte, y que vivir desde esa verdad es el acto más revolucionario que existe. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con quienes también puedan necesitar escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos las grandes preguntas de la vida y el alma. Gracias por estar aquí. Gracias por ser tú.